Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, estudiantes del Instituto Generación Pentecostal. Ah, Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, a cada uno de ustedes en esta preciosa hora. Que el Señor Jesús me les bendiga. Vamos a dar inicio y continuamos con nuestra serie de enseñanzas bajo este precioso libro de historia, Génesis. Amén. Vamos a continuar. Quiero saludar a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios primeramente por sus vidas y a cada uno de ustedes que se hacen presentes a estas enseñanzas y que dedican de su esfuerzo y de su tiempo. Quiero solamente antes de hacer la oración darle un recordatorio. Dos, uno, siempre en todo momento lea su material antes de llegar al sábado de clase. Usted tiene el calendario de cada clase. Antes de llegar a cada sábado, lea su material para que cuando juntos lo leamos en la clase ya usted ya sepa de qué estamos hablando. Número dos, si usted tiene alguna pregunta del material, ya que la enseñanza son más que todo virtuales, o si usted está viendo este video, pregunte directamente. Usted tiene mi número de teléfono, puede hacer su pregunta y yo en la siguiente ocasión se la respondo en el instante o cualquier cosa. Y por último, número tres, todas las preguntas del examen las respuestas tienen que salir del libro, tienen que salir del material. Cada una de las respuestas que usted ponga tiene que salir de lo que está aquí en su material. No busque otra respuesta de que le dijo un hermano, que le comentó el Google, que lo miró en un video de YouTube. No, no, no. Por esa razón lo aclaro, porque el libro de Génesis tiene mucha historia y es un libro muy dialogado. Todos tienen una opinión, amén. Así que por esa razón es muy importante y no me gusta escuchar las otras razones. Yo sé que son muy buenas, muy explicadas, pero nos estamos guiando bajo un material que ya nuestro director nos ha dado para que tengamos. Por esa razón estamos siendo guiados por este material. Muy importante, una vez más lo repito, el número tres: si usted cuando tome su examen, la respuesta tiene que salir de lo que está aquí. Amén. Escriba lo que está aquí, para eso tiene su material, para que usted lo lea. Amén, para que usted lo ponga. No tome el examen sin leer el material. Primero lea el material, después tome el examen, y si necesita el material para contestar su examen juntamente, pues lo puede usar, pero tenga allí su material al lado. Le recuerdo que todas las respuestas, todas las preguntas, todo tiene que salir aquí del material. Bueno, ahora sí, vamos a entrar y vamos a hacerlo con una oración. Buen Dios, te damos gracias una vez más por este privilegio tan hermoso que nos da de poder reunirnos por medio de en esta clase, Señor, de Génesis, pidiendo tu dirección, pidiendo que tú seas moviéndote de una manera especial en nuestros corazones, y que esta palabra que podamos aprender juntos la sepamos atesorar correctamente y hablar de ella correctamente. Señor, dirige los labios de este tu servidor y bendice a cada uno de los hermanos estudiantes que están tomando parte de este Instituto Generación Pentecostal. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Vamos a entrar en la lección 6, la lección 7 y la lección 8. Amén. Y para dar inicio nos vamos al capítulo, Génesis capítulo 10, donde vamos a estar en el capítulo 11 para hablar de la lección 6. Hoy comenzamos con la historia de la Torre de Babel. Y la palabra del Señor nos enseña allí en Génesis capítulo 10. Allí vamos a comenzar a ver lo que sucedió después del milenio. Amén. Después de lo que estábamos viendo. Vamos a entrar en la lección 6 y vamos a hablar sobre la Torre de Babel. Pero quiero enfocarme en la primera diapositiva que quisiera mostrarles, y es un nuevo mundo. Sabemos y entendemos que lo que sucedió con el mundo anterior, y ya lo vimos en las otras lecciones, cuando el Señor llama a un hombre justo
a un predicador llamado Noé para que construya un arca y para que en esta arca pues era la salvación para toda la humanidad o para los que el Señor había designado salvar. En esta ocasión miramos que Noé y su familia son los únicos que son salvos, que entran en esta barca. El Señor es el quien cierra la puerta. Pero ahora miramos que da inicio un nuevo mundo. Un mundo donde el Señor así lo había establecido para que hubiera diferencia al viejo mundo, donde hubiera menos maldad, menos pecado, menos violencia, un mundo diferente. Es en el cual ahora Noé se baja de la barca juntamente con sus hijos, juntamente con sus esposas, y comienzan y dan inicio a este nuevo mundo. ¿Por qué razón entro y me introduzco con esta frase de un nuevo mundo? Porque es muy importante y es muy notorio que podamos entender, ya que la historia ahora va a comenzar a brincar sobre esta nueva humanidad. La nueva humanidad, cómo es que ahora comenzó a crecer, cómo es que ahora comenzó a expandirse. El Señor una vez más le indica ahora a Noé y a sus descendientes que se multipliquen y que llenen la tierra. Y vamos a estar viendo un poquito sobre eso, pero sí quería que usted entendiera, que entendiera claramente que nos estamos refiriendo o damos inicio, lo quiero usar como mi introducción para la lección número 6, de que estamos ahora en un nuevo mundo. Ahora estamos hablando sobre una nueva creación. Toda la creación que conocimos en Génesis capítulo 1 había muerto en el diluvio. Tanto animales como personas murieron, excepto los que entraron en la barca, y ya usted sabe, usted lo ha leído y lo hemos explicado, cómo es que los animales entraron a la barca, cómo es que los seres humanos, Noé, su esposa y sus hijos entraron a la barca y ellos son los únicos que se salvan. Una vez más termino mi introducción diciendo bienvenidos a este nuevo mundo. Y vamos a ver cómo este mundo ahora comienza, y entendemos y lo vimos en el capítulo anterior que Noé, al salir de la barca, una de las cosas que él hizo fue hacer un sacrificio al Señor. Él levantó sacrificio a Dios en agradecimiento por guardarlos por toda la tempestad, por cuidarlos y por darles la victoria. Yo sé que es una historia muy rápida contada, pero fue un proceso muy largo. Acuérdese que Noé estuvo allá adentro. Cada día para ellos era una eternidad con todos esos animales. Tal vez se desesperaron, tal vez se angustiaron, tantas cosas que pasaron, pero finalmente cuando el agua descendió y la barca se detuvo y que pudieron y tuvieron la autorización del Señor de abrir las puertas, y podemos ver a Noé ahora ofreciendo sacrificio al Señor y dando inicio a este nuevo mundo, el Señor poniendo su pacto en los cielos con ese precioso arco iris, de que nunca jamás volverá a destruir por causa del hombre a la tierra. Ahora, entremos ahora en lo que la lección 6 nos dice, y es que vamos ahora a conocer a los hijos de Noé. Amén. Porque entrando en este otro nuevo mundo, miramos que también Noé pecó. Es algo que por eso quise entrar con esta introducción, porque de un solo el material nos lleva al pecado de Noé. En la letra A comienza la lección diciendo, en la última parte del capítulo 9 de Génesis, leímos la historia del pacto de Noé y la parte que tenían sus 3 hijos en su caída tan triste. Ahora miramos que la Biblia siempre registra fielmente lo malo junto a lo bueno. Este es el registro verdadero de la vida de Noé. Los pecados de Noé fueron, escuche bien, cuando le pregunten en el examen cuáles fueron los pecados de Noé, no vaya a poner fornicación, no vaya a poner algo que escuchó, que le dijeron, que le contaron, que lo miró en YouTube, que un hermano en la iglesia le comentó. Allí está la respuesta en el examen, en el material. Los pecados de Noé fueron borrachera e inmodestia.
Esa es la única respuesta que estoy buscando. No tiene que ir a buscarlo en ChatGPT, no tiene que ir a buscarlo en ningún otro lugar. Solamente lea su material, escuche todo este video, entre a responder sus preguntas de su examen, tenga su material escrito al lado para que le pueda guiar. Entramos de un solo al material en la lección 6, hablando de la Torre de Babel, y miramos que la escena se abre y nos cuenta que tristemente los hijos de Noé fueron testigos del pecado de su padre. ¿Cuál fue el pecado de su padre? Borrachera, inmodestia. Estos dos pecados van juntos muchas veces. Este es el primer registro de ambos, aunque seguramente la generación de Noé que fue destruida practicó esos pecados. Qué triste, ¿no? El Señor destruye a la humanidad y una de las razones por las cuales el Señor la destruyó, como dice el material, pudo ser por la borrachera e inmodestia. Pero ese mismo pecado estaba en el corazón de Noé. Y ahora miramos a un Noé que está borracho y miramos que por culpa de su pecado también tristemente involucra a sus hijos, en especial uno de ellos, y ahorita lo vamos a ver. El pecado de Noé dio ocasión de pecar a su hijo Cam. ¿Cuál fue el pecado de Cam? El pecado de Cam fue la falla total en honrar a su padre. Le faltaba amor y filial, filial, amor filial, que quiere decir una honra a su padre. Tristemente Cam, cuando miró a su padre desnudo y emborracho, se burló de él. Y esto causó tantas cosas. Pero si regresamos a lo que es el pecado de Noé, voy a enfocarme un momento allí, en esa imagen donde están sus tres hijos y Noé está allí tirado. Para que usted vea, use esta imagen para que usted pueda ver que la culpa de Noé, el pecado de Noé, tristemente afecta muy fuertemente a sus hijos, y no solamente a sus hijos, aún el material ahí lo va a decir, aún a la descendencia de sus hijos. Tristemente la maldición no cayó sobre Cam, pero sí cayó sobre su hijo, sobre su nieto Canaán. Amén. Y más adelante lo vamos a estar viendo. Pero es necesario que los padres, sí, papá, mamá, usted que me está escuchando, seamos responsables de nuestras acciones que pueden perjudicar nuestras futuras generaciones. ¿Sí? Nuestros nietos, bisnietos, pueden ser afectados de nuestros errores de hoy en día. Por esa razón miramos el triste caso de Noé, que ahora, y quise introducirme con el nuevo mundo, porque ahora entrando en este nuevo mundo, él es el primer, y tristemente es una historia que no queremos escuchar, pero él es el primer borracho en este nuevo mundo. Y él es el primero que trae maldición a sus hijos. Tenemos que tener cuidado con eso, papá. Tenemos que tener cuidado con esos padres. Que un hijo expusiera y mirara con desprecio la caída de su padre fue malo en extremo. Si hubiera amado a su padre, habría actuado como sus hermanos. Cam pecó como hijo y sufrió castigo en su hijo, Canaán. Una persona siempre cosecha lo que siembra. Pero ahora sí, entremos al siguiente punto, que es conozcamos a los hijos de Noé. Aquí tenemos a los tres hijos de Noé. Amén. ¿Cuál fue el resultado? Una maldición que cayó sobre Cam y especialmente sobre su hijo Canaán. Sem obedeció. Lo voy a resumir de esta manera. Sem fue la bendición. Jafet es algo que se dirige más a los pueblos gentiles, mientras que Cam fue la maldición. El capítulo 10 de Génesis cuenta y nombra los descendientes de Jafet, Cam y Sem, y las naciones que se desarrollaron de ellos. Jafet se nombra primero. Amén. Jafet se nombra primero.
14 naciones son asociadas con él. De él vinieron las naciones de Europa y la raza anglosajona. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Parece que la profecía que Jafet habitaría en las tiendas de Sem quiere decir que debería recibir bendición de Sem. El siguiente personaje que tenemos es Cam. Cam fue el segundo hijo. Se menciona 30 naciones. Nimrod es mencionado especialmente por causa de su opción a Dios, lo que se puede ver en la Torre de Babel. Se menciona a Canaán también por causa de su oposición a Israel en su historia subsiguiente. Después miramos ahora a Sem, que fue el mayor. Se menciona 26 naciones aquí. Se pone énfasis sobre la línea directa de Abraham. Este capítulo, en resumen, enseñan A, un solo origen de todos los hombres; B, la necesidad común de todos a causa del pecado; y C, una sola fuente de redención por medio de Sem. Antes de entrar a la letra B, porque ahora sí ya nos estamos despidiendo de Noé y también de sus hijos, ya que el material se va moviendo rápido, quiero que regresemos y concluyamos la historia triste de sus hijos. Estos 3 hijos, no triste, pero yo creo que el más triste de todos fue Cam. Acuérdese de esto, siempre Sem, que es el mayor, va a ser la bendición. Sem fue el que, de allí vienen los semitas, de ahí viene lo que es todo el pueblo de Israel. De ahí proceden todos ellos, el linaje de Abraham viene de Sem. Por esa razón podemos decir que Sem es la bendición. Ahora, Jafet, que es el hijo del entre medio, de allí viene lo que es el pueblo o los pueblos gentiles. Mientras que Cam, tristemente Cam es un pueblo en el cual se conoce como el pueblo de la maldición. Y más adelante me encanta que aún el material lo narra y lo da a entender de que la religión de Caín se volvió a levantar por medio de Cam. Amén. Esta religión, por medio de esta maldición, y es algo que tristemente el pecado entró una vez más al nuevo mundo. Si podemos resumir, y ya que estamos hablando de historia un poco, el pecado en el viejo mundo entró por medio de la serpiente cuando engañó astutamente a la mujer. Y la mujer hizo que ese pecado fuera compartido con su esposo, haciendo que los dos cayeran y fueran destituidos de la presencia de Dios. Pero ahora en este nuevo mundo, justamente cuando ahora ya comenzamos a ver este nuevo mundo, no tenemos registros si fueron 5 días después de que salió del arca que Noé se emborrachó por alegría o por celebrar. En realidad ya entramos en muchas cosas que podemos decir, como por ejemplo, él tuvo que hacer este nuevo cultivo de uvas. Y es un proceso tan largo que no voy a hablar de eso, solamente es historia para darle a entender el tiempo que pasó desde que desde que Noé ofrece el sacrificio al Señor y da gracias por este nuevo mundo, hasta ver a un Noé desnudo, hasta ver a un Noé borracho, hasta ver a un Noé cargando el pecado en su corazón, que tristemente ese mismo pecado ahora lo miramos en su hijo Cam, quien recibe la maldición. Esos 3 nombres y esos 3 personajes los quería resumir, porque de un solo vamos a brincar ahora sí a la humanidad que se comienza a poblar sobre toda la tierra. Acuérdese que lo que es lo que es el hijo mayor de Noé, Sem es donde viene la descendencia de Abraham, mientras que Cam es donde viene la maldición, y Jafet son los pueblos gentiles que se expandieron mucho más allá en Europa y en Asia también. Así que este es el resumen de estos 3 hijos de Noé. 3 hijos, uno bendecido, otro
que fue el pueblo gentil, y otro que recibió la maldición. De la misma manera que Caín fue maldecido, él también ahora vivía esto en su corazón. Y no voy a seguir más hablando de sus hijos, ya que ahora sí entramos a la letra B y miramos a un hombre conocido como Nimrod. Amén, Nimrod. La historia de Nimrod se halla en Génesis capítulo 10, del versículo 8 al versículo 10, que voy a leer para ustedes del versículo 8 hasta el versículo 10. Génesis capítulo 10, versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Mire que Génesis capítulo 10, versículo 8 describe a este hombre que fue quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue, mire lo que dice el versículo 9. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este hombre llamado Nimrod, podemos decir que era astuto, una persona astuta. Y la razón que me dirijo y pongo mi atención en esto es porque él quiso ser más, quiso salirle adelante a Dios. Quiso ser más astuto que Dios, siendo que nosotros simplemente somos hombres, somos humanos. Fuimos formados a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Y Nimrod, que vino siendo de la descendencia de Cam, él fue el que vino a ser el primer poderoso en la tierra. Y este hombre fue el que dirigió a la construcción de la torre de Babel. No solamente, y ahorita lo vamos a ver, porque es una torre que no solamente representa una estructura física, sino también una estructura religiosa y una estructura gubernamental. Amén. Esos dos puntos, acuérdense, muy importante de ellos. Esta torre de Babel representa una estructura religiosa y una estructura de gobierno. Gloria al Señor. Bueno, continuamos entonces con nuestra lectura. El versículo 10 dice: y fue el comienzo de su reino en Babel. Y dice: Erec, Acab y Calén en la tierra de Sinar. Este fue el comienzo del reinado de este hombre llamado Nimrod. Amén. Ahora sí, seguimos a Nimrod. Nimrod fue el nieto de Cam, su padre fue Cus. Nimrod es un tipo, escuche bien, Nimrod es un tipo de lo que conocemos como el anticristo. Nimrod es un tipo de lo que conocemos como el anticristo. La palabra Nimrod contiene la raíz hebrea que quiere decir rebelde. Nimrod operó el espíritu del anticristo ya en acción desde esos tiempos antiguos. La rebelión de Nimrod fue con el fin, escuche esto es importante. La rebelión de Nimrod fue con el fin de dirigir una rebelión contra Dios. La palabra anticristo quiere decir todo en contra de Cristo. Acuérdense que Cristo significa Mesías. Amén. Nimrod es una figura del anticristo, pero si lo podemos ver en el Antiguo Testamento, él es una figura de todo lo que es en contra de Dios. Acuérdense que este nuevo mundo comenzó. Los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, ahora estaban poblando este nuevo mundo. Y entre esta nueva población, entre este nuevo mundo, esta nueva formación de este nuevo mundo, es como si yo le podría preguntar a usted, si le dieran una segunda oportunidad en la vida, ¿volvería a cometer los mismos errores? Muchos tal vez dirían no. Bueno, a la humanidad entera se le ha dado una nueva oportunidad. Ya hablamos sobre el nuevo mundo, gloria a Dios. Entró este nuevo mundo, se abrió el arca, pudo salir Noé y toda su familia y todos los animalitos que se salvaron.
Noé ofrece sacrificio al Señor y todo es una bendición. Pero ahora en este nuevo mundo, una vez más gobierna el pecado. Pero aparte de que gobierne el pecado, este hombre llamado Nimrod no se conformó solamente con el pecado, sino que ahora establece una autoridad religiosa y una autoridad gubernamental en la cual no aparece Dios. Por esa razón el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este hombre, que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, quiso actuar como un cazador delante de Jehová, queriendo tener todo en control, pero no pudo. Vamos a ver lo que él construye. Vamos a ver lo que él construye. Y él entonces ahora miramos aquí en el material, dice, acuérdese de esto, este dato es importante. La rebelión de Nimrod fue el fin de dirigir fue al fin de dirigir una revolución contra Dios. Un hombre que se pone a querer pelear contra Dios. Y ahorita lo vamos a estar viendo en lo que fue la Torre de Babel. 3 veces en este pasaje y también en el Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 se dice que Nimrod fue vigoroso o poderoso. En Génesis 10:9 se describe como un vigoroso cazador delante de Jehová. Hablemos ahora sobre lo que es la torre, esta famosa Torre de Babel. En Génesis capítulo 10, versículo 10, y fue el comienzo de su reinado en reinado Babel. Aquí tenemos la primera mención de Babel. En aquel tiempo querían, escuche esto, en aquel tiempo querían que Babel fuera la puerta del cielo, pero después, a causa del juicio, Babel significó confusión. Esta torre de Babel tenía el propósito de venir a ser la puerta del cielo, pero el castigo del Señor sobre ellos vino a terminar, a definir esta torre de Babel como confusión, como confusión. Y es muy importante que traer esto a la historia, y me detengo un poquito en esta historia, porque este hombre, estamos hablando de este personaje y como le digo, solamente estamos tocando lo esencial de estas historias, ya que si usted se mete a profundidad en cada uno de estos personajes, usted puede encontrar muchísima historia, muy linda historia para sentarse a tomar un café y hablar de ella, pero no le trae nada de salvación. Al contrario, son historias que el Señor nos las puso para que las aprendamos y meditemos y aprendamos que la misma humanidad dentro del corazón del ser humano quiere formarse sus propios dioses, su propia autoridad, su propio gobierno. Y el primer personaje, astuto como un cazador delante de Jehová, este hombre que quiso salir adelante, este hombre que tenía algo sembrado en su corazón, y aunque no lo vemos en la Biblia literalmente, como Cam comenzó a enseñarle esto a su hijo, y como su hijo lo escuchó de su padre. En otras palabras, estamos hablando aquí de 3 diferentes generaciones. Acuérdese de esto. Acuérdese que Cus engendró a Nimrod, pero el papá de Cus era Cam. Hablando de la descendencia de los hijos de Cam, estas son descendencias de los hijos de Cam. Cus engendró a Nimrod. 3 generaciones: Cam, Cus, Nimrod. ¿Por qué hago esta pausa? Porque yo voy a tratar de pausarme para que me entienda. Lo que quiero aclarar es cómo la enseñanza de Cam comenzó a afectar a su hijo Cus,
y cómo la enseñanza de su hijo Cus comenzó a afectar a la enseñanza de Nimrod. Tanto que ahora se levanta este hombre, quien vino a ser el primer poderoso en la tierra, y dijo: vamos a hacer una puerta al cielo. No queremos que nos vaya a suceder lo que pasó. No queremos que otra vez la tierra sea destruida por agua. La torre que vamos a edificar va a estar más alta que cualquier montaña de todo el mundo. Esta será la puerta al cielo. Claro que en aquel entonces ellos no conocían hacia dónde, lo que hoy conocemos, hablando del cielo como son las nubes, hablando de que más allá del cielo tenemos a lo que es la atmósfera y todo eso. Ellos no iban a poder llegar. El hombre hoy en día ha llegado a la luna. El hombre hoy en día ha sobrepasado la luna y ha llegado a otros planetas. Pero hoy en día lo entendemos. Este hombre llamado Nimrod tenía un corazón en el cual su abuelo Cam había traído una enseñanza. Y como le digo, esto solamente es una historia que le hago aparte para que usted entienda el poder de enseñar correctamente a nuestros hijos. El corazón de Nimrod estaba dispuesto a formar una puerta, una torre que fuera la puerta al cielo. El castigo sobre todos ellos fue lo que conocemos como confusión. Continuemos leyendo en la historia, dice así. Aquí encontramos la letra C. Aquí encontramos que Nimrod tuvo un reino y fue un rey tirano que buscaba su propia gloria. No solamente empezó un reino nuevo, también instruyó una nueva religión idólatra que buscaba su propia gloria y no la gloria de Dios. Aquí miramos a un hombre que, aparte de que dijo: voy a construir un poderoso reino, también voy a hacer a mi propio Dios. Se dice que la humanidad, cuando comenzó en este tiempo a formar sus propias imágenes, en realidad la adoración a los dioses o la adoración a las imágenes, esto no es nada antiguo, es más, antes del diluvio ya la humanidad estaba construyendo ídolos de árboles, de piedras. Estaban formando imágenes a los cuales ellos llamaban dioses. Y eso estaba en el corazón de Nimrod, un niño que nació en este nuevo mundo, pero que fue afectado por la educación de su padre Cus, quien fue afectado por la educación de su abuelo Cam. Y este es ahora el nuevo mundo donde se levanta un imperio poderoso, donde se levanta un hombre que dice: voy a hacer la puerta al cielo y voy a formar mi propia doctrina y voy a formar mis propios dioses y voy a formar mis propias leyes. Su nombre, Nimrod. No solamente empezó a su reino, sino que también influyó su propia doctrina, buscando su propia gloria y no la gloria de Dios. Vamos a edificar, miren las palabras que menciona: vamos, edifiquemos una ciudad. Esto se refiere a un sistema político, un imperio mundial. Nosotros hoy en día lo entendemos como el gobierno humano. Hablando en el libro de Apocalipsis, podemos ver sobre lo que es el gobierno humano, donde se estará reinando una sola moneda en todo el mundo, donde no habrán fronteras. Hay muchos libros que ya están hablando de estas agendas, donde ya no existirán las fronteras, agendas de personas liberales que no creen ni en Dios, que no creen en fronteras, que no creen en leyes, que tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren. Por eso Nimrod vino a tomar una figura de lo que se conoce como el anticristo. Desde el principio, ese es en el Antiguo Testamento, aquí no existía el anticristo, pero Nimrod viene a tomar la figura de una persona que él está en contra de todo lo que es Dios.
de todo lo moral. Él lo cambia, Él lo hace diferente a su manera, en una mentalidad totalmente errónea. Por esa razón Él dice, vamos, edifiquemos una ciudad. Acuérdese de lo que significa esta frase. Esta frase significa levantemos un reino, un sistema, una política, un imperio mundial. La siguiente frase que Nimrod menciona o que conocemos es edifiquemos una torre. Esto se refiere a un sistema religioso, una religión de buenas obras, alcanzando el cielo sin la ayuda de Dios. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esa frase? Nosotros como cristianos, seguidores de Jesucristo, el Mesías, tenemos que entender que hay personas que siguen a un Dios que es un Dios de buenas obras. Oh, pórtate bien, no robes, no mientas, no digas malas palabras. Y es todo lo que necesitas para ser salvo. Sin embargo, el Mesías, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No por obras, para que ninguno se vanaglorie, no por obras, dice el apóstol Pablo, sino que tenemos que buscar el arrepentimiento por medio de Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el que nos vino a redimir, Él es el que por su sangre vino a pagar el pecado, el precio de nuestros pecados. Él es el que pagó lo que apagó lo que estábamos nosotros endeudados. Por medio del pecado Jesús pagó el precio. Pero Nimrod dice: no, nosotros vamos a construir una religión. Por eso dice: edifiquemos una torre en la cual vamos nosotros a alcanzar el cielo a nuestra manera. Fue un sistema que glorificaba al hombre. Fue la religión de Cam. Empezó de nuevo. Perdón, esta fue la religión de Caín que empezó de nuevo. Eso es importante notar, y me encanta cómo el material trae otra vez más a Caín y lo resucita a Caín, que fue un hombre quien fue el primer homicida en la tierra. Caín mató a su hermano. Aún el Señor le dijo, Dios le dijo: ¿qué estás haciendo? No lo hagas. Antes de que lo hiciera, él lo dijo: no me interesa. A mí no me importa nada, no me importa ni nada, y lo mató. Ahora se levanta un hombre con el mismo veneno de Caín, que no solamente forma un gobierno político y un imperio mundial, sino que también forma una religión conforme a la salvación de su propia opinión. Una religión, dice el material, que se llama Caín. Fue la religión de Caín que comenzó de nuevo. Y por último, una de las últimas frases que me encanta que dice aquí el material, dice: hagámonos un nombre. Ahora ahora Nimrod quiere formar esto en la cual se dice: hagámonos un nombre. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, se lo voy a decir de una vez, que ahí está en su material: Babilonia. Hasta el día de hoy, este nombre es reconocido por todas partes y por todas las religiones del mundo. Babilonia fue lo que formó, fue lo que levantó Nimrod. Y eso fue lo que él dijo: hagámonos un nombre. Esto se refiere al deseo de formar poder. Y hoy en día los poderes, ¿cómo no se han levantado? Se han levantado muchísimos poderes. Hay gobiernos en el mundo entero donde se levantan diferentes clases de gobiernos. Simplemente le voy a hacer un ejemplo muy válido que a lo mejor usted me va a entender. Hablar de los Estados Unidos: es un país reconocido en todo el mundo, ya sea por las cosas buenas como por las cosas malas, por su mal administración, como por su poder y autoridad que tiene. Digamos, anteriormente teníamos un presidente que tenía una mala administración. Hoy en día tenemos un presidente que, gracias a Dios, está levantando una vez más la autoridad, el respeto de esta nación. Pero esto viene desde Nimrod, desde un hombre que dijo: hagámonos un nombre, llamémonos Babilonia.
Y más adelante vamos a ver en Apocalipsis que aparece Babilonia y que es castigada por el Señor. Ahora sí, como que ahora sí llega el fin de este nombre, de este poder, de esta autoridad que Nimrod levantó. Antes de entrar al siguiente punto, yo sé que esta es una clase más extensa, las siguientes dos clases son más resumidas, pero esta clase, ya que aquí hablamos sobre la expansión de la humanidad desde Noé, sale Noé de la barca, y no quiero ser repetitivo, pero yo quiero que usted lo entienda, porque estas son historias que causan mucha confusión y que a la misma vez mucha gente habla y historias que busca en las redes sociales, pero son tan simples de explicar. Noé sale de la barca, levanta un altar delante del Señor, le da gracias a Dios por todo lo bueno que Él es. El Señor pone un pacto en los cielos donde promete nunca jamás destruir a la humanidad, al mundo entero por causa de la humanidad. Pero con el tiempo miramos que Noé se pierde, se emborracha, es el primer borracho en este nuevo mundo. Miramos que también es el primer padre que maldice a su hijo. Y miramos tiempo después que estos tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, se expanden sobre todo el mundo, pero en especial Cam fue el que trae más maldición, donde Cus, hijo de Cam, y nace también Nimrod, hijo de Cus, y miramos la maldad que hay en su corazón. Él establece un gobierno, él establece una religión. Y ahora sí entramos a la letra D, el principio de la religión de Babilonia. El principio de la religión de Babilonia. En el capítulo 17 de Apocalipsis se puede ver la religión falsa e idólatra de los últimos días. Una ramera sentada sobre una bestia escarlata, un sistema político religioso de gran poder. Ahora sí entramos a esta religión poderosa, hermano. Sabe que si usted en realidad entra a estudiar un poco, y yo es más, en mi humilde opinión, lo digo como mi humilde opinión, yo le animo, le motivo, le exhorto a que no entren a estudiar esta falsa religión de Babilonia, sino que se meta a estudiar a Jesucristo. Que lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque ahorita vamos a ver cómo esta ramera, cómo esta Babilonia controla muchas religiones al día de hoy. Muchas religiones, es una autoridad. Por eso dice que una ramera, ahí en Apocalipsis capítulo, dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, se puede ver la religión, la falsa religión, la idolatría de esta religión de los últimos días. Una ramera sentada sobre una bestia escarlata, un sistema político religioso de gran poder. En Génesis capítulo 11 hallamos el registro del principio de esta religión falsa. Después de la caída, Dios visitó a nuestros primeros padres e instituyó un plan de adoración y salvación. Encontramos que esto lo continuó Abel, Enoc, Noé y otros hombres de la fe. Después del diluvio, Dios instruyó el fundamento del gobierno humano por medio de reyes, un sistema por el cual Dios mantendría ley y orden y conservaría paz y armonía. Estos dos instituciones tuvieron origen divino. Sin embargo, Dios ordenó que estas dos instituciones religiosas y gubernamentales quedaran separadas hasta que viniera Jesucristo, quien uniría el principio de sacerdote y rey en una sola persona. Hasta entonces, estas dos instituciones debían ser administradas por individuos diferentes. Por ejemplo, el rey tenía que venir de la tribu de Judá y el sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví.
Pero se cree que Nimrod se originó, se cree que con Nimrod se originaron los mitos y las leyendas que son el origen de muchas religiones paganas por medio de Nimrod. Comenzaron todas estas religiones. Por eso se cree que con Nimrod se originaron los mitos, leyendas que son el origen de muchas religiones paganas. ¿Les sorprendería que en este siglo, que en este año, todavía existen estas religiones paganas? Tal vez no con los mismos nombres de la antigüedad, pero sí con la misma creencia del pasado. En religiones antiguas de Mesopotamia y Babilonia se practicó la adoración de la madre y el niño. La señal de esta religión fue una madre con un bebé en sus brazos y fue conocida como el culto de la madre e hijo, donde las diosas fueron elevadas a la deidad más elevada. Una diosa y su hijo resucitado llamado Tamuz. Escuche eso. Una madre diosa y su hijo resucitado llamado Tamuz son de los más antiguos dioses paganos. Aún las mujeres del pueblo de Israel en su idolatría llegaron a llorar a Tamuz. Yo quiero que leamos ese versículo en Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Vamos a buscarlo. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Dice así. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Imagínense. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Conforme a lo que estamos leyendo en el material, este Tamuz es lo que conocemos como esta falsa religión del antiguo mundo. Una madre diosa y su hijo resucitado llamado Tamuz son los más antiguos dioses paganos. Aún las mujeres del pueblo de Israel en su idolatría llegaron a llorar a Tamuz. Existen diferentes estatuas de dioses paganas con su hijo en sus brazos. El sistema pagano de adoración al sol tenía tres aspectos principales: el padre, la madre y el hijo. Estas religiones fueron propagadas hasta Fenicia, Egipto, Grecia, pero Babilonia seguía como el centro de este sistema religioso falso que fue destruida. Y entonces el sistema se cambió a Pérgamo y de allí a Roma. Y ya Roma, cuando ya mencionamos a Roma, entonces entramos a lo que usted y yo conocemos, porque de allí es donde viene la Santísima Iglesia Católica Romana, algo así. Amén. Entonces, de allí de Roma, entonces ya vamos a entender lo que los romanos hicieron, conectando la religión romana con lo que son las tradiciones o la religión. Voy a atreverme a decir esto: la religión o la fe verdadera. Roma conectó la Biblia con su religión, por decirlo así. Estoy hablando un poquito de historia, pero sin embargo, esto viene desde Babilonia. Babilonia fue el imperio que Nimrod estableció.
Después de allí los persas tomaron el control hasta que finalmente Roma se llevó la autoridad. Pero esto viene desde Fenicia, Egipto, Grecia. Babilonia siguió siendo el centro del sistema religioso falsa hasta que fue destruida. Y entonces el sistema cambió a Pérgamo y de allí cambió a Roma. Atenas, Afrodita, Minerva, Istar y Artemisa son algunas diosas de la mitología de Mesopotamia, Grecia y Roma. Artemisa aparece en el libro de los Hechos como Diana de los Efesios. Todas estas son religiones. Todas estas fueron formados por un gobierno, por un hombre poderoso, astuto, llamado Nimrod, quien tenía solamente dos propósitos. Uno, establecer el gobierno humano, el poder humano bajo gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno oprime, mantiene el control. El gobierno mantiene el control. Y si no me cree, no pague sus impuestos y le va a caer encima el Ancosam. Le va a caer el gobierno, el poder del gobierno. Y por el otro lado, la religión. Nimrod dijo: no necesitamos creer en ese Dios invisible, vamos a ser dioses. Son historias tan fascinantes, tan hermosas. Pero regresemos al material. Después de la supuesta conversión de Constantino, esta religión pagana que fue fundada con Nimrod fue sobrepuesta, mire lo que dice, fue sobrepuesta a la iglesia cristiana con la adoración a la Virgen María y su Hijo Jesús. Y donde María se le atribuye más gloria y poder que Jesús mismo. Aquí estamos hablando de Nimrod. Aquí estamos hablando de Nimrod. Estamos hablando de Tamuz. Estamos hablando de estos dioses que se formaron desde la antigüedad. Ahora llega Roma, que es el último imperio que tuvo que influir en el tema de religión. Llega a Roma y cambia sus dioses y comienza ahí a entrar lo que se conoce como la Virgen María y su Hijo Jesús, donde María se le atribuye más gloria que a Jesús mismo. Finalmente, para concluir el capítulo 6, hablando de la torre de Babel, llegó juicio, porque el juicio de Dios siempre va a llegar. Llegó juicio sobre Babel. El juicio cayó sobre Babel. El juicio que cayó sobre Babel fue una confusión de lenguas. Se debe hacer una comparación entre este hecho de Dios y el milagro que sucedió en el día de Pentecostés. Claro de que sí, ahorita hablamos de eso. En Babel hubo un juicio, confusión y una gran dispersión. En el día de Pentecostés hubo una bendición, unidad y armonía, y el evangelio fue proclamado. Ahora, antes de entrar en esa preciosa comparación o cómo concluye, queremos hablar un poquito sobre el juicio. Sí, ¿llegó juicio? Claro de que sí. Y siempre va a haber juicio. Porque cada vez que el hombre se pone en contra de Dios, Dios siempre va a traer juicio sobre la humanidad. Y hoy en día el juicio que Dios ha traído sobre esta humanidad, escuche bien, el juicio que Dios ha traído a esta humanidad se llama gracia y amor. Porque Dios mismo muestra su amor para con nosotros, dice Pablo en Romanos, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero cuando Nimrod quiso levantar una torre a la cual él llamó la puerta al cielo, por algo que tal vez había en su corazón, se lo dije como narración, por algo que tal vez su padre Cus le puso en su corazón, por algo que tal vez su abuelo Cam le puso en su corazón al ser maldecido por su padre Noé, por algo que él quería hacer, en la cual él mismo quería compararse o ser astuto. Tal vez él nunca dijo yo soy un Dios,
pero él sí dijo, yo quiero que nos hagamos de un nombre, que es poder, que es autoridad, que es gobierno, que todas las naciones tiemblen alrededor de nuestro gobierno y que nuestro gobierno tenga su propio Dios, su propia religión, su propia creencia de poder ser salvos con atributos, con cosas sin tener que depender nada de Dios. Pero llegó juicio. Llegó juicio sobre Babel porque cuando llegó ese juicio sobre Babel fue una confusión de lenguas. La gente no se entendió y aquí fue donde se esparcieron las lenguas sobre todo el mundo. Pero ahora regresemos al Nuevo Testamento para concluir, ya que esto nos lleva a lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Porque en Hechos capítulo 2 miramos el cumplimiento de lo que es ahora la unión, la unidad, la armonía. En Génesis miramos la división, lo que sucedió, el mundo, la humanidad se esparció. Fue un plan de Dios, claro de que sí. Pero también en Hechos capítulo 2 es un plan de Dios, donde Dios quiere que toda la humanidad se una. Hoy en día, este evangelio se predica en inglés, en español y en todas las lenguas. Esta Biblia se ha traducido en muchísimos lenguajes, en muchas lenguas. Este evangelio se sigue predicando a tiempo y fuera de tiempo. Este evangelio sigue tocando corazones. Por esa razón, ahora miramos que el cumplimiento de esta escritura, ahora Dios ha traído no la confusión de lenguas, sino la unión de las lenguas. Y de esta manera cerramos este capítulo 6. Aquí miramos sobre el principio de este nuevo mundo. Y de la misma manera que el primer mundo comenzó, donde entró también el pecado, ahora miramos que en este nuevo mundo también hay un pecado. Pero lo impactante de todo esto es de que el pecado que existe en este nuevo mundo es un pecado en el cual el hombre o la persona se siente, número uno, gobierno humano y número dos, propia religión, propio Dios. Y de esta manera cerramos lo que es la Torre de Babel. Lección 6. Lea el material. Cualquier pregunta, cualquier duda, escríbame. Acuérdese que hablamos de muchos temas y hay muchos temas que traté de no tocarlos para no salirme del material, pero todas las preguntas van a estar enfocadas solamente en lo que está en su material. Así cerramos la lección 6. Ahorita en unos minutos comenzamos la lección 7. Gloria a Dios. Continuamos con la lección 7. Ahora entramos en esta lección 7. Y ahora nuestra lección o nuestro material se va a enfocar en la historia más bíblica. Ahora sí ya nos vamos más a conocer a un hombre llamado Abraham. Y la historia ya ahora aquí se enfoca en Abraham. Conocemos a Abraham, conocemos a Isaac, conocemos a Israel. Amén. Así que ya la historia va ahora sí a brincarse a lo que es el linaje de lo que es el linaje semita o el linaje de Abraham. Y yo le animo a que usted siempre lea el material en su casa y también lea la escritura. Estamos en Génesis capítulo 11. Amén. Vamos a estar leyendo allí para continuar y entender un poquito más la historia. En Génesis, vamos a Génesis capítulo 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Tara. Tara engendró a Abram, a Nacor y a Harim. Y Harim engendró a Lot. Y murió Aram antes de que su padre Tara en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abram y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Iscar. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Tara a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, y mujer de Abram su hijo,
y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. En otras palabras, no llegaron hasta Canaán. Y fueron los días de Tara 205 años y murió Tara en Harán. Y vamos ahora, como les mencioné, a hablar un poco sobre lo que es Dios llama a Abraham en el capítulo Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y antes de entrar a esta preciosa historia de la lección 7, el llamado de Abraham, quiero nomás hacer una pausa y regresar un poquito resumiendo a lo que hablamos en la lección 6. Yo sé que una lección 6 es una lección muy larga. Hay mucha historia de la humanidad sobre gobierno y sobre religión. En medio de toda esta historia sobre el gobierno y sobre la religión, siempre va a existir o siempre se encontrará una nación, un pueblo, un linaje que obedece a Dios, que está conectado con lo divino, que ha sido separado para el Señor. No importa lo que esté pasando alrededor del mundo, no importa los cambios que se vengan, lo que esté sucediendo, los cambios del gobierno, las muchas religiones, no importa absolutamente nada de eso cuando sabemos que el Señor siempre tiene un linaje, una religión, un linaje escogido. No me gusta usar la palabra religión, ya que nosotros no tenemos una religión, sino una conexión con Dios. Amén. No, nosotros servimos a Dios por fe, caminamos por fe como lo hizo Abraham. Tenemos una relación, no una religión. Amén. Tenemos una relación con Dios. Conocemos a Dios y Dios ha depositado este tesoro en nosotros como vasos de honra, como vasos de barro. Amén. Eso lo miramos en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, que el Señor ha depositado este tesoro en nosotros. Y la razón que lo traigo como mi introducción es porque en la lección 6 miramos todo eso. El gobierno, el poder humano, créame que es muy fuerte. No tuve tanto tiempo para explicarlo, pero es una historia tan fuerte hablar sobre todo el poder del gobierno humano. Les hice un ejemplo sobre los Estados Unidos, que es una nación que hoy en día tiene nombre en todo el mundo. Todo el mundo conoce la bandera de los Estados Unidos. Anteriormente tuvo un gobierno
que tal vez no gente, el mundo, los muchos otros gobiernos no lo respetaron. Hoy tiene un gobierno que busca hacerse respetar por todo el mundo con su poder y su autoridad. Y uso este ejemplo porque de la misma manera que a Estados Unidos hubieron otras naciones anteriormente, incluyendo el Roma, incluyendo Grecia. Grecia, que fue una nación potente, un gobierno poderoso, que Roma vino a conquistarlo. Le pongo este ejemplo para que usted vea que en los tiempos siempre han habido naciones y siempre esas naciones que conquistan a los dioses de esa otra nación, conquistan su religión y conquistan su manera de creencia y conquistan sus dioses, someten a la otra nación a que crean en esos dioses, como por ejemplo en el mundo latinoamericano. Conocemos que cuando España vino a conquistar muchos de nuestros países en Centro, Suramérica y aún parte de Norteamérica, muchos de la creencia de los españoles era convertir a los nativos a la religión que ellos tenían. Y por esa razón ellos los obligaban a que conocieran a sus dioses, porque ellos ahora habían han conquistado esa tierra y querían que ellos adoraran a sus dioses. Por esa razón hago esta pausa, pero lo que quiero decir ya para terminar esta pausa es de que siempre ha existido un pueblo, una nación cuyo Dios es el único Dios verdadero, una nación que no dobla su rodilla ante ningún otro Dios y que no adora ninguna otra imagen ni tampoco ninguna otra estatua. Y aún, aunque han estado en peligro de espada, aunque sus vidas han estado a punto de morir de muerte, como fueron los amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor construyó una estatua de oro y mandó que al sonar de la bocina y al sonar de todo instrumento de música, doblaran sus rodillas delante de la gran estatua de Nabucodonosor. Estos jóvenes rehusaron doblar sus rodillas delante de esta estatua y fueron lanzados a un horno de fuego, pero todo esto lo hicieron y lo hicieron por fe, porque ellos mismos dijeron: sepa, oh rey, que sea que nuestro Dios nos libre o no nos libre, nosotros no vamos a adorar a ninguna estatua. Esta nación siempre ha estado y siempre seguirá estando, porque esta nación Dios la llamó, Dios la estableció, y la razón que entro en eso es porque aquí es donde entra el llamado de Abraham. Ahora sí hablemos sobre Abraham. Abraham es una de las personas más importantes en la Biblia. Amén. Hablando del llamado de Abraham. Posiblemente es una de las personas mejor conocidas en la historia antigua. Es venerado por judíos, cristianos, momentanos, amén, de diferentes lugares. Es venerado. Se habla de él como el padre de todos los creyentes. Con Abraham llegamos al tercer principio o origen en el libro de Génesis, el origen de la nación de Israel. Ahora sí entramos, por eso le dije, los primeros capítulos de Génesis habla del principio de toda la creación, del mundo entero, de la caída primera del mundo entero. Ese es lo que es el primer origen, el primer mundo, el primer origen. El segundo origen fue el nuevo mundo del que hablamos en el capítulo 6. Pero ahora vamos a entrar al tercer origen, que es el origen de la nación de Israel. Por eso les traje esa introducción sobre cómo es que esta nación ha pasado por tantas cosas y aún continúa siendo una nación poderosa, porque su Dios es el Dios todopoderoso. Se puede ver la importancia de Abraham por el hecho de que tres cuartos del libro de Génesis cuentan la historia de Abraham y las primeras 3 generaciones de sus descendientes. Los primeros 11 capítulos de Génesis tratan con la raza humana entera, pero desde el capítulo 11 en adelante muestra atención muestra que nuestra atención estará dirigida a un solo hombre,
y sus descendientes. Su nombre es Abraham, pero su nombre es Abram, pero Dios le cambió su nombre a Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de gentes. Cuando yo le haga la pregunta en el examen, ¿qué quiere decir Abraham? ¿O cómo fue el nombre que Dios le cambió? ¿Cuál fue el nombre que Dios le dio a Abraham? Por favor, escriba la respuesta que está aquí. Amén. Vamos a leerla. Génesis capítulo 17, versículo 5. Génesis 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora sí encontramos a este hombre llamado Abraham. Abraham es el único hombre del Antiguo Testamento. Esto es importante y yo quiero que usted lo vaya entendiendo, que Abraham es el único hombre del Antiguo Testamento que es llamado el amigo de Dios. Un dato muy importante. Otro dato importante es el siguiente. Abraham es el primer hombre después de la caída. En otras palabras, Abraham es el primer hombre en este nuevo mundo después de la caída, de quien se dice que Dios se apareció a él. Acuérdese que también Dios habló con Noé. Y más atrás miramos que Dios tuvo una relación muy cercana a la humanidad después de que salió del huerto de Edén. Pero como hubo maldad y pecado, Dios no pudo habitar con la humanidad de esta manera. Sin embargo, miramos que ahora en este nuevo mundo, Abraham es el primer personaje. Dos datos importantes, anótelos porque ahí estarán en su examen. Número uno, a él se le conoce como el amigo de Dios. Y número dos, es el primer personaje en este nuevo mundo en el cual se dice que Dios se le apareció a él en esta ocasión. Amén. Creo que si no estoy equivocado, Dios no se le apareció a Noé, pero sí se le apareció a Abraham. Ahora, mire lo que dice el material. Dios andaba con Abel y con Noé. Dice, Dios andaba con Noé, con Abel y con Noé, pero no dice que Dios se le apareció a ellos. Dios se apareció a Abraham muchas veces. Note esto, y esto fue el principio de las teofanías de Dios en forma angelicales en el Antiguo Testamento. Estas fueron las primeras veces cuando con Abraham que comenzaron las teofanías de Dios. En otras palabras, Dios comenzó a presentarse a la humanidad por medio de seres angelicales en el Antiguo Testamento. Las características prominentes que fueron su llamado de la idolatría, la revelación que recibió del único verdadero Dios, su fe en Dios y su obediencia. Un estudio de carácter de este gran hombre revela número uno, ahora estamos poniendo Abraham en la lupa. ¿Cómo es que Dios lo llamó y lo escogió a él? Número uno, su fe. Número dos, su obediencia. Número tres, generosidad. Número cuatro, valor. Número cinco, separación. Y número seis, devoción en oración. Es lo que hacían que este hombre, Abraham, fuera diferente. Sí, conocemos también la genealogía de Abraham, la letra B. El capítulo 11 de Génesis nos da la genealogía de Abraham desde Sem, el hijo menor de Noé. Sem es el hijo menor de Noé. El padre de Abraham fue llamado Taré, quien vino en Ur, en el país de los caldeos. Fue aquí donde nació Abraham. Ur no está lejos de Babilonia, y el llamamiento de Abraham sucedió no mucho después de la confusión de
Babel, amén. No mucho de la confusión de Babel sucedió el llamamiento de Abraham. Toda la familia de Abraham fue idólatra. Note eso, por favor, porque después en Jueces, en Josué, miramos que el Señor usa las palabras de Josué que habla sobre la creencia que tenía la familia, lo que estaba en la sangre del pueblo Israel, porque sus descendientes, incluyendo Abraham, que es el padre de Israel, venían de una familia idólatra. Toda la familia de Abraham fue idólatra. Abraham tuvo dos hermanos, su hermano Harán y su hermano Nacor. Esos fueron los hermanos de Abraham. Harán murió en Ur, pero tenía dos hijos y una hija. La hija, Milca, se casó con su tío Nacor y ellos llegaron a ser abuelos de Labán y Rebeca, quien se casó con Isaac. Labán fue el padre de Lía y Raquel, las esposas de Jacob. Uno de los hijos de Harán, Lot, fue el que acompañó a su tío Abraham. El llamamiento de Abraham. Por eso quería anotar eso en primero, antes de entrar al llamamiento de Abraham. Yo quiero que usted entienda eso de lo que le dije hace unos momentos sobre lo que miramos en Josué cuando él habla con el pueblo y les dice, decidan ustedes lo que quieran hacer. Amén. ¿Por qué? Porque estas tradiciones que había en lo que era en la vida del pueblo de Israel era idolatría. Y ahora miramos a Josué en sus últimos días que habla con el pueblo y le dice esas palabras. Y Josué les dice esas palabras: y si mal os pareciera, dice, servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río. Estoy leyendo Josué capítulo 24, versículo 15. Y dice la palabra del Señor en Josué 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dice el versículo 2, a ver si puedo regresarnos un poquito más. Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Ya los miramos ahorita. Dice, servían, ¿qué dice? A dioses extraños. La razón que traigo este texto es porque estoy hablando sobre cómo es que los descendientes, toda la familia de Abraham eran idólatras. Amén. La familia de Abraham adoraban a dioses. Y el versículo 2, Josué 24, 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extranjeros. Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el nombre de Seir,
para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés, y ahí comienza a Josué a hablar sobre lo que lee la historia. Pero la razón que traje eso es porque para que usted entendiera de dónde de dónde el Señor había llamado a Abraham. La letra C habla un poquito sobre el llamamiento. El primer llamamiento de Abraham sucedió cuando estaba todavía en Ur. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Estoy leyendo Hechos 7:2. Dice Abraham estando en Mesopotamia antes de morar en Aram. Abraham obedeció en una parte este primer llamado. Dice, había tres cosas que Dios le mandó a Abraham. Número uno, tenía que dejar su propio país. Número dos, tenía que separarse de su parentela. Y número tres, tenía que ir a una tierra que Dios le había prometido. Taré salió de Ur de los caldeos con Abraham, su hijo, Lot, su nieto, y Sarai, su nuera, para ir a la tierra de Canaán. Pero llegaron hasta Harán y se quedaron allí. El nombre de Taré, quien quiere decir demora, demoró unos 5 años en Aram, que quiere decir seco. No fue hasta que murió Taré que Abraham dejó Harán y viajó al sur a Canaán. Tenía 75 años cuando llegó a Canaán. Se le apareció el Señor otra vez. Debemos notar que no hay registro de Abraham recibiera más revelación de Dios hasta que obedeció completamente su llamamiento. En su primera aparición, Dios prometió mostrarle una tierra. Ahora que había obedecido, Dios prometió darle esa tierra. Esta es una buena lección para todos nosotros. La falla de Abraham. Cuando Abraham llegó a Canaán, hizo dos cosas. Levantó su tienda, construyó un altar. Hizo esto en Betel, que quiere decir casa de Dios. Él levantó su tienda, nos dice que fue todavía un peregrino en una tierra extraña. Él edificó un altar. Nos habla de adoración. Tuvo que obedecer al Señor y reconocer que fue solo un extranjero y peregrino antes que pudiera adorar en una manera aceptable al Señor. Si Abraham hubiera permanecido en Betel, todo habría ido bien. Sin embargo, siguió hacia el sur. Esta dirección al sur conducía a Egipto. Después de llegar a la tierra prometida, hubo una gran hambre. Esta prueba vino inmediatamente después de la bendición. En vez de esperar al Señor y buscar la voluntad de Dios en oración, Abraham se volvió a una solución carnal y viajó a Egipto. Había viajado toda la distancia de Caldea por fe, pero ahora no podía confiar en el Señor en el tiempo de hambre. Un pecado lleva a otro. En Egipto mintió y vivió una vida de engaño. Como resultado fue reprendido por el faraón. Qué triste es cuando un hijo de Dios tiene que ser reprendido por un pecador o por una persona inmunda. Abraham viajó otra vez al norte a Betel, donde había levantado su tienda y construyó un altar allá. Abraham invocó el nombre de Jehová. Notamos que no había altar en Egipto porque Abraham estaba fuera de la tierra prometida. Abraham nunca levantó un altar en Egipto. Y finalmente entramos a lo que conocemos como el pacto de Abraham. En esta última lección de la lección 7, dice que el pacto de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham. Debemos acordarnos de los términos de este pacto. Este pacto es muy importante porque Abraham fue bendecido por el Señor por mantenerse en el pacto. Si usted nota, yo sé que lo leí rápido, pero Abraham no levantó un altar en Egipto. Él se quiso guiar bajo su propia carne, bajo su propia debilidad, y esto llevó a un grandísimo error, y por esa razón fue reprendido por el mismo faraón. Pero ahora miramos que Dios hace este pacto con Abraham, y yo quiero que leamos Génesis capítulo 15, versículo 18. Me regreso a Génesis capítulo 15, versículo 18.
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta es la promesa y este es el pacto que ahora miramos a Abraham parado delante del Señor, delante del Dios Todopoderoso, para recibir ahora un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Debemos acordarnos de los términos de este pacto. Número uno, lo que debía hacer Abraham. Abraham, vamos a hacer un pacto. Estos van a ser tus términos y estos van a ser mis términos de este pacto. Número uno, lo de Abraham. Vete a tu tierra. Número dos, y de tu parentela. Número tres, y de la casa de tu padre. Y número cinco, a la tierra que te mostraré. Ahora, esto es lo que el Señor le daba a Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás una bendición, bendecirás a los que te bendijeren, maldecirás a los que te maldijeren, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto era una gran promesa o un pacto para Abraham que hasta el día de hoy nosotros somos beneficiados de este pacto. Por eso es que la historia de Abraham es conocida por muchas religiones, tanto judíos como cristianos, como aún las personas que son musulmanes. Todos ellos conocen y entienden claramente la historia de Abraham. Yo quiero concluir la historia de Abraham y este llamado que recibió del Señor con solamente una palabra, y es obediencia. Siempre lo he dicho y en diferentes predicaciones lo he mencionado, cuántas personas antes de Abraham el Señor le habló. Tal vez le habló a sus otros hermanos también, pero solamente Abraham fue el que obedeció y cumplió el pacto. Abraham sale de su tierra, sale de su parentela y comienza ahora el Señor a cumplir las promesas sobre su vida. Pero note esto, siempre que Abraham se mantiene bajo la obediencia del Señor. Porque acuérdense que aquí en la historia miramos el error que hizo Abraham. Abraham se fue por hambre, salió huyendo a Egipto, y estando en Egipto, usted puede leer la historia que el faraón se enamora de la esposa de Abraham. Y allí faraón toma de la esposa de Abraham, de Sarai. ¿Por qué? Porque Abraham tenía miedo que le hicieran algún daño a él. Y le dijo a su esposa, di que eres mi hermana. Y allí comenzaron los problemas porque una mentira lleva otra mentira. Entonces, y usted nota que en Egipto no levantó altar al Señor. La razón que traigo esto y concluyo con esto es porque cada vez y mientras nosotros nos mantengamos bajo la promesa del Señor, siempre vamos a obtener la bendición. El momento que nosotros nos alejemos de la promesa del Señor, nosotros vamos a estar caminando por nuestra propia cuenta. Pero misericordioso es Dios, que cuando regresa Abraham a Betel, una vez más vuelve a levantar un altar al Señor y comienza a invocar su nombre. En unos momentos comenzamos la lección 8 del día de hoy. Esta fue la lección 7 y en unos minutos comenzamos la lección 8, que es Abraham y Lot. Gloria a Dios. Comenzamos la lección 8. Cerrando este día, vamos a concluir con la lección 8. Abraham y Lot. Miramos que ahora la lección 7 nos aprendimos sobre la Torre de Babel, todo lo que sucedió con lo que es gobierno humano, poder, religión. Pero después la historia nos presenta a un hombre llamado Abraham, que fue obediente y escuchó a Dios y siguió al Señor. Y eso fue impresionante porque Abraham es un ejemplo en la obediencia, amigo de Dios. Y algo tan importante que miramos en la historia de Abraham es que por primera vez miramos las teofanías angelicales de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora hablemos un poquito ya de la historia de Abraham y lo que pasó con él. Hay una persona que lo sigue y en la lección 8 vamos a hablar de él. Su nombre es Lot. Él es el sobrino de Abraham y él es el que lo sigue en todas partes.
Lot fue el sobrino de Abraham, quien había viajado con él toda la distancia desde Ur en Caldea. Hay una gran diferencia entre estos dos personajes, el material nos va a hablar de él. Abraham había recibido un llamado mientras que Lot solamente estaba acompañando a su tío. Abraham andaba por la fe mientras que Lot caminaba por la vista. Abraham fue generoso mientras que Lot fue feroz y mundano. Abraham fue un hombre de oración mientras que hay registros de que Lot, dice que Lot no hay registros de que Lot se encuentre orando. Abraham esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lot escogió una ciudad construida por hombres, pero destruida por Dios. La opción, ahora miramos que ahora Lot tiene que tomar una decisión. Cuando un cristiano vuelve al mundo, siempre hay un precio que tiene que pagar. Así fue cuando Abraham visitó Egipto. Sara trajo una muchacha egipcia, Agar, cuya presencia trajo ocasión para gran pecado. Y el problema, y ahorita más adelante vamos a hablar sobre Agar, pero estamos hablando un poquito sobre Lot. Sara trajo una muchacha egipcia llamada Agar, cuya presencia trajo ocasión para gran pecado. Y el problema subsiguiente. También Abraham regresó de Egipto hecho un hombre rico. Fue esta riqueza la que causó una división entre Abraham y Lot y los traspasó de muchos dolores. Amén. Vamos a leer un versículo que está en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto le sucedió a Abraham, que se extraviaron, se perdieron del llamado. Y eso fue lo que le estaba sucediendo a Abraham en Egipto. Amén. Por causa del aumento en el número de ganado, hubo una contienda entre los pastores. Aunque Abraham fue el mayor y podía haber resuelto el problema de otra manera, manifestó la actitud de un verdadero cristiano. Ahora miramos que Abraham y está teniendo problemas con su sobrino. Amén. Y Lot tiene que tomar una decisión. Y esta decisión, la opción que tiene Lot, es porque, y si usted ve en la diapositiva que puse allí, ellos también están como peleándose los trabajadores de los criados de Lot y los criados de Abraham, y hay una gran opción, hay una tensión tan grande porque ya habían sido muy bendecidos muy grandemente ellos, y es necesario de tomar una decisión. Abraham hizo exactamente como enseña la Biblia. Le dijo a Lot que escogiera la tierra que quisiera. Fue mejor separarse en paz que contender. Lo que escogió, voy a leer Génesis capítulo 13, versículo 8 y 9. Vámonos para allá. Amén. Génesis capítulo 13, versículo 8. Versículo 9. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso es lo que Abraham comienza a decirle a Lot. ¿Por qué? Porque no quería que tuvieran contiendas. Lo que escogió Lot revela su carácter, revela que Lot era una persona que caminaba por su vista. El versículo 10, capítulo Génesis 13, versículo 10 dice así: y alzó Lot sus ojos
y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. So aquí miramos que Lot alzó sus ojos, dándonos a entender que el sobrino de Abraham caminaba simplemente por vista, no caminaba por la fe. Y tenemos que agregarle que es parte de esta caminar por vista, era por las riquezas que ambos tenían cuando salieron de Egipto. El andar por vista en vez de por la fe, lo que escogió reveló que su corazón estaba puesto en las riquezas materiales. Es que escogió grama o lo que es césped en vez de gracia. Notemos cuidadosamente los pasos que tomó Lot. Número 1, alzó los ojos y vio. Número 2, escogió toda la llanura del Jordán. Número 3, se separó de Abraham. Número 4, habitó en las ciudades de la llanura. Número 5, puso sus tiendas hacia Sodoma. Número 6, habitó en Sodoma. Número 7, se sentó a la puerta de Sodoma. Número 8, sus hijas se casaron con hombres de Sodoma. No debemos pasar por alto el hecho de la responsabilidad de Lot en lo que escogió. Se le había dado el derecho de escoger, pues si él quería poner su tienda hacia Sodoma, fue una decisión que él eligió. Pero, ¿qué derecho tuvo él de llevar consigo su familia, sus pastores, sus familiares y todo eso? Había un gran número de viajeros que a Sodoma con Lot y perdieron sus vidas allí. Lot fue claramente responsable por todo eso. De la misma manera, si una persona escoge vivir en pecado y perder su alma en el infierno, se le ha dado la oportunidad de escoger y esa es su elección, pero ¿qué derecho tiene el de llevar a otros consigo? Bueno, en realidad esto es un mensaje para cada uno de nosotros personalmente, hablando de lo que mismo que hablé en la lección 6. Pero esta es una lección en la cual miramos que Lot, por causa de la elección o la elección, aquí miramos en esta imagen donde podemos ver a Lot señalando lo que él quería, lo que él anhelaba tener. Su elección, la opción que él tomó, tristemente llevó a la destrucción de todos los pastores que estaban con él, de todos sus criados, aún de sus propias familias. Más adelante vamos a ver cómo él salió huyendo. Pero en la letra C, la batalla de los reyes, Lot se trasladó con su familia a Sodoma para ganar posesiones mundanas y riquezas. No pasó mucho tiempo y perdió todo lo que poseía porque estuvo en Sodoma. Él tomó parte de una batalla entre 4 y 5 reyes paganos. No había buena razón para que se metiera en eso, pero así lo hizo. Cuando los vencieron y los llevaron presos, se encontraron en una crisis y necesidad. Lot se volvió a sí mismo imposibilitado e impotente. Esta falta de poder fue el resultado directo de su compromiso con el mundo. El poder de Dios viene siempre por nuestra separación. Amén. Cuando Abraham oyó que Lot había sido capturado, no vaciló. Dios, dice, dio armas a 318 siervos y salió deprisa en su busca a ellos. Fue una distancia de unos 192 kilómetros que alcanzó a los 4 reyes paganos y los venció. Aquí vemos que la gran fe de Abraham en acción, una acción con 318 siervos no tiene ninguna esperanza de vencer a 4 reyes poderosos, pero por su confianza en Jehová de los ejércitos le fue concedida la victoria y libró a Lot. Aquí miramos que Abraham lo libró, amén, libró a Lot. Ahora ahora demostró su separación completa del mundo y rehusó aceptar algo del botín. Porque el siguiente personaje que vemos en nuestra historia es la letra D y ahora entra un personaje que es Melquisedec. No entramos mucho en detalle en él ahorita, amén, ya que Melquisedec más adelante
lo vamos a estar viendo con la ayuda del Señor. Ah, pero lo que sí le quiero decir es que hablando de Melquisedec, en esta diapositiva que tengo aquí, miramos cómo es que Abraham le ofrece sus diezmos a Melquisedec. Melquisedec se puede ver una descripción de Melquisedec en el 7º capítulo de Hebreos. Debemos notar que lo siguiente de Melquisedec: Melquisedec fue superior a Abraham, fue sacerdote y rey, lo cual era contrario al orden de Dios hasta que fue hecho en la persona de Jesús. Él fue sacerdote del Dios Altísimo, quiere decir que conoció también el único y verdadero Dios. Por primera vez miramos ahora aquí a Abraham que da sus diezmos, y le dio a Abraham los diezmos de todo en Génesis capítulo 14 versículo 20. Me encanta este versículo porque nos da a entender de que Abraham diezmó mucho antes de que existiera la ley. Hay personas que dicen que el diezmo solamente fue en el tiempo de la ley. Pero en el versículo 20 de Génesis capítulo 14, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Algo tan hermoso para que usted lo dialogue, lo entienda, de la importancia que es dar a Dios lo que es del Señor. Jesús mismo dijo esas palabras, amén, no las estoy diciendo yo. Dar al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Aquí está el principio del diezmar. Abraham dio los diezmos de todo y es prueba de que no es solo un mandamiento de la ley, sino un hecho de fe. Es un hecho de fe, obediencia y adoración, y un reconocimiento de dependencia completa en el Dios Todopoderoso. Que si es importante diezmar, sí, Señor, sí lo es. Que recibimos bendición del Señor, sí, sí lo es, cuando lo hacemos por fe, como lo hizo Abraham. Que si otros se van a enojar y no están de acuerdo con nosotros, déjelos. Lo que es de usted, Dios se lo dio a usted, y lo que es de ellos, Dios se lo ha dado a ellos. Usted honre a Dios. Mire, Lot tuvo la opción de honrar al Señor y de quedarse con Abraham, o al menos dejarle a Abraham que él tomara la decisión. Pero no miramos mucho de Lot, que fue un hombre que caminó por fe, sino que miramos de Lot, que fue un hombre que caminó por su vista. Por lo cual tenemos la plena seguridad de que Lot nunca honró al Señor, ni aún con sus diezmos, cuando miramos aquí que Abraham lo hizo, y lo hizo como ejemplo, siendo el padre de la fe. Ahora sí vamos a entrar en esta historia, la letra F, de una mujer llamada Agar. Y es una historia que vino a ser, como dicen por ahí, como una tachuela en el pie de Abraham, porque esta historia pareciera que no tiene final, siendo que de Agar nació un hijo de Abraham, no el hijo de la promesa, pero sí un hijo de Agar. Agar fue una muchacha egipcia que Sarai había traído de Egipto. El problema que sobrevino al tener Agar en la casa fue el resultado de su el resultado de su viaje a Egipto. Por el resultado del viaje a Egipto fue que conocemos ahora que a esta mujer llamada Agar. Cuando Abraham vino a la tierra de Canaán a la edad de 65 años, Dios le había dado una gran promesa. Haré de ti una nación grande. 10 años habían pasado y todavía Abraham no tenía hijos. Es una cosa creer a Dios y otra cosa ser capaz de esperar en Dios hasta que se cumpla la promesa. A menudo tratamos de tomar las cosas en nuestras propias manos y ayudar a Dios. Abraham ahora tenía 85 años y Sarai decidió que ella tenía la respuesta. Le dio a Agar, su sierva Abraham, por mujer.
ahora hablando de otra historia, Adán transgredió por escuchar a Eva. Ahora llegamos a Abraham haciendo lo mismo que escuchó a Sarai. La consecuencia de esto, de este hecho fue evidente pronto cuando Agar supo que estaba encinta, se alegró muchísimo y despreció a su ama. No fue más respetuosa ni obediente, sino que demostró desprecio a Sarai. Cuando Sarai se quejó con Abraham, él rehusó aceptar la culpa y dejó a ella toda la responsabilidad de tratar con Agar. Agar huyó de la ira de su ama hacia el desierto. Mientras que leemos esta historia, otra vez vemos la gracia infinita del Salvador misericordioso apareciéndosele ahora a Agar junto a una fuente de agua. El ángel del Señor es otra teofanía de Dios. La fuente de agua habla de las fuentes de salvación. La historia de una salvación personal compasiva de buscar a un desecho que no tenía derecho hasta reclamarlo a él. En otras palabras, ahora miramos a una mujer llamada Agar que sale huyendo porque está siendo maltratada por su ama, por Sarai. ¿Por qué? Porque Agar pensaba que ahora ya ella iba a tomar una posición más o mucho mejor que la posición que tenía, porque ella escuchó, Agar escuchó que el Señor le había dado una promesa a Abraham y que esta promesa iba a ser una bendición para todas las naciones. Entonces Agar dijo, mi hijo es el de la promesa, pero no, se equivocó Agar en eso. Quiero leer en Génesis capítulo 16, versículo 13. Génesis capítulo 16, aquí es donde en el capítulo miramos a Agar e Ismael. Aquí es donde miramos a Agar, dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió. El versículo 7, y halló el ángel y respondió a Abraham, a Sara, aquí tu sierva. Dice así, quiero resumir y llegar a lo esencial de este capítulo. El versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová con ella, hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Amén. Y la razón que traigo esto es porque, bueno, lo voy a resumir en la historia, es porque de Agar nació Ismael, y más adelante miramos que también el Señor trae una promesa para Ismael. El Señor mismo le dice a Abraham, yo voy a bendecir a Ismael, pero él no es el de la promesa, sino Isaac es el de la promesa. En Génesis capítulo 18, versículo 9 dice, y le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham,
¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Escuché el 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Entonces, aquí miramos que la razón que la traje ahora es porque estamos concluyendo con Agar, y Agar, concluyo la historia de Agar, es que simplemente Agar le dio a Abraham un hijo y llamó su nombre Ismael. Pero ahora miremos la letra G, que dice 99 años de edad. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. 3 años después se le apareció Dios otra vez y renovó el pacto y la promesa. El Señor se le reveló y a sí mismo como el Dios todopoderoso, el Shaddai en hebreo. Amén. Y dice, en esta aparición, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Amén. También cambió el nombre de Sarai a Sara, porque iba a ser madre de naciones. La promesa de un hijo es renovada. Abraham se rió, pero fue una risa de fe. Esto debe ser comparado con la risa de incredulidad de Sara. Ya lo leímos allí en Génesis. Esta vez Dios instruyó la circuncisión, la cual iba a ser la señal del pacto. Abraham hizo una petición por Ismael. Eso es lo que le estaba buscando en Génesis 17, 18. Dios prometió bendecir a Ismael y hacer de él también una nación muy grande. Abraham obedeció a Dios y fue la circuncisión a la edad de 99 años. E Ismael fue circuncidado cuando tenía 13 años. Poco tiempo después, el Señor se apareció a Abraham mientras él estaba sentado en la puerta de su tienda. Esa aparición fue otra vez una teofanía, y el Señor fue acompañado por dos seres angelicales que aparecieron en forma humana. Abraham hospedó a sus tres huéspedes con gran hospitalidad. Es muy interesante notar que el Señor y los dos seres angelicales o angélicos comieron alimentos. Eso es algo muy importante y no voy a entrar en detalles, pero eso es algo tan sobrenatural, que estos dos seres angélicos o angelicales comieron alimentos. La fe de Sara fue probada y ella fue reprendida por causa de su incredulidad. El Señor reveló a Abraham el hecho que el juicio estaba por caer sobre Sodoma. Abraham intercedió por Sodoma, empezando con 50 justos, después 45, 40, 30, 20 y al final 10. Cada vez que el Señor le prometía refrenarse de destruir Sodoma si se hallaran el número dicho de justos. Vamos a examinar cuidadosamente el versículo 19 del capítulo 18. Amén. 19, 18 de Génesis, capítulo 18. Vamos a leerlo. Capítulo 18. A ver, 19, 18. Capítulo 19, versículo 18. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. He aquí ahora, déjenme ver si estoy leyendo el versículo correcto, porque yo he puesto, dice así, dice, vamos a examinar cuidadosamente el versículo 19 del capítulo 18. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La razón que estamos cerrando aquí es porque ahora sí vamos a entrar a la conclusión del capítulo 8 y cerramos con la destrucción de Sodoma y de Gomorra. El capítulo 19 de Génesis nos da la historia trágica del juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra y el fin de la vida de Lot. Los hechos que sucedieron en la última noche de Sodoma nos dan a conocer la
degradación y perversión de todos los habitantes de Sodoma, todos los varones, desde el más joven hasta el más viejo. La esposa de Lot no obedeció a Dios y cuando iban escapando miró atrás solo para quedar convertida en una estatua de sal. Las hijas también revelaron su condición pecaminosa, durmiendo con su padre para tener descendientes. Lot fue responsable de todo esto cuando decidió poner su tienda hacia Sodoma. Él mismo fue salvo solo por las oraciones de su tío Abraham. Y de esta manera cerramos el capítulo 8, o la lección 8, perdón, con la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Unas ciudades, una historia que aún el Señor habló de ellas por la maldad que se encontraba en estas ciudades, por la maldad en la cual vivía Lot. Tristemente, de toda esta riqueza que perdió Lot, de todo lo que tenía por poner sus ojos en lo terrenal y no en lo celestial, perdió absolutamente todo, incluyendo a su esposa, quien miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Les dejo la lección 6, la lección 7 y la lección 8 para que ustedes la lean, la estudien, la mediten. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, una vez más, no duden en comunicarse con su servidor. Lean su material, lean las preguntas, escuchen este video una vez más y si tienen alguna duda, déjenme saber. De mi parte, que el Señor Jesucristo me les bendiga. Vamos a hacer una oración para concluir en esta hora, en el nombre del Señor. Buen Dios, gracias por esta lección 6, 7 y 8. Gracias, Señor, por todo lo bueno y lo maravilloso que eres tú. Oramos para concluir en esta hora, declarando, Dios, tu bendición sobre cada uno de los que son parte de esta bendición. En el nombre precioso de Jesús, continúa moldeando nuestros corazones y guiando nuestras mentes para aprender más de tu palabra. En tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Un saludo y un abrazo a la distancia. Que el Señor Jesús les bendiga.